Gracias por acompañarnos. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de esta charla. El objetivo es que ustedes sean parte de nuestra reunión. Como nos presentaban, tenemos un panel de lujo para hablar sobre perspectivas concretamente empresarias, sobre lo que viene, sobre el análisis de lo que se va. Y los invito a que por escrito hagan preguntas. En el transcurso de la charla me van a ir trayendo sus preguntas como para sumarlos aquí al auditorio. También les cuento que no va a haber un PowerPoint de ninguno de los disertantes, sino que es una entrevista en vivo donde vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de temáticas que afecten a sus negocios, con lo cual los invito nuevamente a participar. Ustedes los conocen, pero les voy a hacer una breve introducción. A mi izquierda está Martín Cabrales. Martín es vicepresidente de Cabrales, una compañía que es apellido de café aquí en la Argentina y les diría en la región. 75 años de historia de la empresa en el país. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Está bien el sonido? Perfecto. Sí, 75 años, una empresa totalmente familiar, 100% familiar de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, dedicados al café, un producto que es un commodity, un producto que es importado. Argentina no tiene café, nosotros importamos todo el café de distintos orígenes, Brasil, Colombia, y lo industrializamos, le ponemos nuestro apellido, nuestra marca, y competimos en Argentina y en la región con otros líderes de café y otras empresas de café. Es como que le damos el toque argentino y eso nos llena de orgullo porque la marca no solamente está en Argentina, sino en otros países, y eso es realmente un trabajo que hacemos hace 75 años y a diario. En el centro está Amancio Neto. La idea también van viendo que las perspectivas de las empresas, en este caso una compañía mediana, en el centro la mayor alimenticia del país. Pelean ahí, si uno le pregunta a Luis Pagani, dicen que ellos son porque las golosinas son alimentos. Si le preguntamos a Amancio Neto, Amancio, ¿la suya es la mayor empresa del país en términos de alimentos? Bueno, la que usted dirige. No sé si está Kaufman por ahí, pero... Kaufman está ocupado, me parece, la UIA hoy. Sí, sí, son parecidas. No, Molinos tiene más de 100 años, más de 110 años. Molinos son dos empresas en una empresa que es una de las principales participantes de almuerzos y cenas en el país. Nosotros siempre decimos, competimos 14 veces por semana en la mayoría de nuestras categorías y en todas, y seguramente entre 2 y 3 veces a la semana cada argentino consume algún producto de Molinos en su almuerzo o en su cena, y la otra mitad de la compañía, la otra empresa, es una de las principales exportadoras de productos del campo argentino en distintos estados de industrialización. Tenemos una de las 2 plantas más grandes del mundo y quizás más eficientes de molienda de soja, y somos un actor relevante en la exportación de granos de la Argentina. Estos son los 2 negocios en los que estamos. En términos de ventas son 24.548 millones de acuerdo al balance 2014, Amancio. Con lo cual, ahí está para ponerle un poco en dimensión. Y también, allí a la izquierda está representada otra de las cuestiones que hay hoy en nuestra realidad dentro del mundo empresario, que es una pyme, una pequeña y mediana empresa. Gustavo Lázari es el titular de Frigoríficos Cárdenas, también es el hijo de Lita, para quienes la recuerdan con cariño, y también un tuitero para los que están en redes sociales, como @Lacha, con lo cual juega en varias canchas. Gustavo, gracias por acompañarnos. Bueno. Gracias. Me quedo de las 3 cosas con que soy el hijo de Lita, porque lo de Twitter vamos a dejarlo para un lugar medio secreto. En realidad, bueno, yo siempre digo, Dios sabe lo que hace. Mi vieja se fue este año y a mi vieja le agarró esta década extraordinaria con 80 años, ¿no? Si lo hubiera agarrado con 70, creo que la década hubiera sido o un poco distinta o mi vieja se hubiera ido antes, ¿no? Una de las 2 cosas. Pero bueno... nosotros somos una firma chica del barrio de Mataderos, tenemos 50 años, una tradición familiar, procesamos carne de cerdo. Mis consumidores no me consumen 2 o 3 veces por semana, lamentablemente tenemos que remarla mucho, igual que imagino que ustedes. Yo no soy tan partidario de esta división de empresas grande, chica y mediana, por varias cosas. Primero porque todos los grandes fueron chicos y fueron medianos, todos los chicos queremos ser grandes.
Y aparte, porque cuando llueve, llueve para todos. Y cuando regulan y ponen impuestos y dicen que no son para nosotros, también la ligamos nosotros. ¿Pero llueve distinto de acuerdo al tamaño de compañía? Bueno, yo te puedo contar, y acá se ha hablado en varios paneles, los perjuicios que tienen las pymes, y somos los que más quieren. O sea, menos mal que nos quieren. Los muchachos no nos quieran tanto que nos arreglamos solos, porque si vos te fijás, algunas cosas que han sucedido en la Argentina, no me quiero meter ya en el debate, pero el impuesto a las ganancias empezó para los multimillonarios y hoy lo pagan los cartoneros. No se quiere meter en el debate, pero arrancamos tranquilos. Tenemos una hora. Tenemos una hora. Muchas cosas que dicen, no, para las pymes quédate tranquilo que no es. Te diste vuelta y fue. Y nos pasan. Entonces, a mí esta división, esta suerte de privilegio que nos dan a las pymes, yo honestamente no lo veo en la cancha y preferiría que al sector empresario se lo trate como tal y se lo valorice como tal. Así que bueno. Amancio, vamos a arrancar tranquilos para seguir esta dinámica, si te parece, con una primera pregunta que tiene que ver con la inflación, ¿no? Con el incremento de precios y cuál es el impacto que tiene la inflación concretamente en la cadena de valor que hace al mundo de los alimentos. Bueno, obviamente la inflación ataca por múltiples lados, uno de los cuales es, estamos continuamente corriendo tratando de que los costos no nos alcancen. Yo lo he dicho en alguna otra oportunidad, esta es una industria, en cualquiera coincido en que nos parecemos bastante los pequeños, los medianos y los grandes, sobre todo en esta industria, donde es una industria de tecnologías bastante simples. Digamos, yo siempre a veces le digo, y los ingenieros lo digo, y los ingenieros se enojan en que en el fondo todos nosotros mezclamos unas cuantas cosas y las ponemos en una cajita o en una botella, o no hay mucha. Y en el fondo lo que le ponemos, o sea, lo que transformamos, lo que le agregamos a las materias primas, a lo que viene de la naturaleza o del campo, son salarios, bastantes salarios, le agregamos impuestos, bastantes impuestos, muchos impuestos. Demasiado, Lacha. Claro. Y le agregamos costo de capital, que podrían ser ya vía intereses o vía costo de capital en retribución, la tasa de retorno que pedimos en nuestros proyectos. Cualquiera de las dos maneras es una manera de mirar el costo de capital. Y la verdad que en los últimos años, buena parte explicada por la inflación, nos han crecido todos estos componentes. Yo también el otro día decía, todos queremos que los salarios se mantengan altos, no solo por el egoísmo de decir, bueno, consumen más, me van a comprar más, sino también porque uno ve que para llegar a ciertos niveles de dignidad en la calidad de vida es necesario un salario hoy ya bastante importante. El costo de capital o la tasa de interés, este país lo va a tener alto por muchas décadas, porque hace muchas décadas que venimos embromando a los acreedores y a los inversores. Entonces, al final lo único que puede más o menos emparejarnos son los impuestos, y los impuestos hemos aumentado 10 puntos de presión fiscal en los últimos años, y no importa cuál, uno puede decir, acá seguro que si empezamos a elegir, uno pide bajar las retenciones, otro pide el impuesto a los cheques, al cheque, otro pide el impuesto al trabajo, otro pide el impuesto a las ganancias, otro pide, no sé cuál, pero algún impuesto hay que bajar, digamos. Martín, ¿coincidís con este diagnóstico? Totalmente. ¿Se escucha? Sí, sí, totalmente. Sí, y un tema, empresas chicas, medianas, grandes y familiares como la nuestra viven de la rentabilidad. Hoy en día la rentabilidad nuestra es tan importante porque es la forma que tenemos de financiarnos y de invertir. Sin rentabilidad no va a haber crecimiento. Y la rentabilidad también de nuestros clientes, porque si no, no nos van a comprar. Y con la inflación de nuestros consumidores. A nosotros no nos votan una vez por año, cada 4 años. A nosotros nos votan todos los días. Todos los días tienen que ir a la góndola y agarrar nuestros productos. Y la inflación obviamente preocupa por el consumo y la rentabilidad por la inversión, porque si no, no va a haber el crecimiento que nosotros como empresarios venimos apostando y que queremos en el país. Gustavo, hablaban recién en distintas escalas del tema
de los márgenes, ¿no? Cómo esos márgenes se van acotando y cómo el incremento de precios pega en los márgenes. ¿Tampoco hay diferencias en una pyme en este caso? No, sin duda. Nosotros tenemos quizás algunas ventajas porque los que estamos más abajo en la escala a veces somos un poco más rápidos y más ágiles para movernos, nuestras decisiones son rápidas. Nosotros siempre decimos que lo que demanda un cliente a los 3 minutos está en la mesa de charqueo y lo estamos viendo distinto. El patrón, los muchachos de cuchillo y el capataz para resolver el problema rápidamente, y eso nos da una agilidad que para estos tiempos tan febriles es importante. Yo me quedé tildado con el tema impositivo, no quiero agregar porque la presentación de Nadine Argarañaz fue tremenda. Yo sabía que pagaba impuestos, no pensé que pagaba tanto, pero a mí lo que me preocupa honestamente es que a cualquier tipo de empresas y a una chica, la diferencia de nuestra es que el mismo tipo enfrenta al contador cuando te viene con los impuestos, al inspector municipal que te pregunta cosas increíblemente inauditas, a las ART que ahora se asociaron a los problemas, a los juicios laborales, etcétera, a nuestros amigos los bancos. El mismo tipo es lo mismo. La misma persona, el mismo conjunto de células después tiene que producir eficientemente y competir contra grandes, medianos y chicos. Pero me quedaba con el tema impositivo, pues yo creo que tiene muchas perversiones. El tamaño de los impuestos, el volumen de impuestos es altísimo, está fuera de discusión. Tiene una forma de liquidación muy compleja. Yo no sé si lo hizo un soviético con nostalgia de la Unión Soviética, no sé quién diseña la forma de liquidar los impuestos, pero que en alguna época pasaba el disquete, no pasaba el disquete, era cosa complejísima. Vos querías pagar y era un lío bárbaro. Pero también tiene un tema de cobardía respecto al sector público. Concretamente, a mí me mandan a cobrar una factura a Florencio Varela, me meto del cruce de Varela, hago 2 kilómetros, unas cuadras para adentro, me meto en barrios bastante pesados, estoy buscando mi rentabilidad, que es exigua, que es lo que me financia, pero además tengo que cobrar los impuestos del gobierno y las retenciones del gobierno que no se anima a entrar en esos barrios. Entonces, flaco, me mandás a mí, anda vos, es tu guita. Y cuando vemos la que tenemos que recaudar para nosotros y la que tenemos que recaudar para el gobierno, decimos, yo que soy un cadete de estos tipos, que después no van el día de las elecciones, después no pintan más. Entonces, a mí me parece muy injusto eso, y lamentablemente lo que genera es una mayor evasión, y lo que genera es una suerte de apartheid económico en la Argentina. Hay lugares en la Argentina donde no podés comerciar. Yo te sugiero, hay que ser muy guapo para comerciar en Misiones, con todo respeto a los misioneros, ahora ganamos hace poco, estoy contento, pero digamos, hay que ser muy guapo para vender en Misiones, para vender en Tucumán. Te matan con ingresos brutos, con una fortaleza, con una violencia que yo como pyme no la puedo, yo ni loco vendo en Misiones, no se me pasa por la cabeza. Entonces, ¿por qué tengo que en mi país estar segmentando y recomendándole a empresas de mi tamaño? No, mira, en esa no te metas, eso para los grandes. Y eso tiene que ver con me parece, la perversidad de un sistema impositivo que ya no resiste el menor análisis. Amancio, son días de alta volatilidad, ¿no? Que uno lee el lunes negro, martes negro, rebote técnico, y dentro de ese marco hay un negocio en el cual ustedes participan concretamente, que es el de commodities, lo hacen a través de la parte de graneles de la compañía, que tiene vaivenes o alta volatilidad. ¿Cómo ves la situación, esta fotografía que hay hoy, y cuál sería la película que están proyectando? Nosotros seguimos siendo optimistas en cuanto a la evolución, a que el mundo va a seguir creciendo, la demanda de alimentos de calidad, va a seguir aumentando la población urbana, y eso es el principal driver de lo que ha sido el crecimiento de los últimos años. Creemos también que obviamente los mercados tienen determinada volatilidad, pero hoy tampoco el precio de la soja y el precio de los commodities agropecuarios está tan bajo comparados con otro tipo de commodities. Obviamente, cuando uno lo mira, cuánto recibe el productor por las retenciones, y no voy a volver al tema impuestos, pero es de los más bajos de la serie histórica, pero realmente nosotros creemos que el mundo mejoró su consumo de bienes, y especialmente de alimentos y de bienes derivados de los commodities,
por razones mucho más allá de las económicas, que tienen que ver con la educación, la comunicación, la expansión del conocimiento, y eso creemos que es una tendencia de fondo y que sigue estando y que va a beneficiar a la Argentina y nos va a beneficiar a los productores de alimentos. Dicho esto, estamos en un periodo difícil, vienen meses difíciles, quizás más de un año difícil, que va a haber que operar sin perder el rumbo en el largo plazo y acomodándose a las circunstancias. Digamos, los deberes para enfrentar este año, quizás los próximos 18 meses en ese negocio, los tenemos que haber hecho hace un año, que creemos que lo hemos hecho, pero digamos, somos optimistas con el largo plazo. Obviamente, nadie tiene la bola de cristal con lo que va a pasar con los precios internacionales en el corto plazo, con lo cual hay que estar preparado para resistir el oleaje. Pero no es un tema que nos preocupe, o sea, no vemos precios relativos volviendo a los niveles de hace 20 años o 30 años, digamos. Martín, cuando vamos al café concretamente y al negocio en el cual vos competís, pasaste a través de 75 años por todo, sí, ¿no? En sí. esta bendita Argentina hubo tiempo... Sí, la empresa ha pasado por todo en esta Argentina. Lo que hoy uno está tanto, como eso me siento muy identificado con Gustavo, en el tipo de empresa, en el día a día, que a uno le cuesta planificar a mediano y largo plazo. Y los empresarios estamos para poder planificar, para poder diversificar, para poder invertir. Y muchas veces se nos toma como formadores de precios cuando en realidad no lo somos, porque el aumento de costos que tenemos es imposible volcarlo al producto y eso volcárselo al consumidor, porque tampoco el consumidor lo resiste. Tampoco muchas veces nuestros clientes son formadores de precios, porque la carga impositiva que sufrimos todos o los costos que sufren nuestros clientes tampoco lo pueden trasladar al precio. Así estamos pasando por un momento convulsionado, complicado, pero siempre con optimismo mirando hacia el futuro, porque hace 75 años, como decís bien, estamos con fuerza para adelante, dicen algunos, porque como decís vos, hace 75 años que estamos en el mercado y por supuesto permanentemente manteniendo un servicio, una calidad frente al consumidor que cada día crece más y que cada día es mejor. Gustavo, vos aparte de tu pyme, del frigorífico en el cual sos titular, sos presidente de la Cámara de Chacinados, y cuando uno va concretamente al sector y te metes a fondo en el rubro de los frigoríficos, parece ser uno de los más castigados durante los últimos años, con muchos puestos de trabajo que han desaparecido, con cerca de 128 compañías que cerraron en el último periodo. ¿Cómo se hace para sobrevivir a ese embate que fue más que nada de regulaciones y de cierres de mercados? Sí, en realidad, para ser un poquito exacto, el sector castigado fue el de la carne vacuna. Nosotros procesamos más que nada carne de cerdo. Que fueron durante una época bendecidos, pero ahora en la última etapa no tanto. A ver, yo en estas cosas creo en los negocios de ganar-ganar. A mí que castiguen un sector, yo no concibo la política, la economía, los negocios como un trampolín que se te castigan, como un sub y baja, que se te castigan a vos, a mí me benefician, y al revés. Que eso pasó, ¿no? Que eso es lo que se intenta desde el discurso público. En realidad el castigo a la carne vacuna para nosotros también fue un costo muy importante. Yo hubiera preferido un país donde la carne vacuna se pueda exportar, quienes quieren pagar $15.000 la tonelada la paguen, y nosotros consumir cortes de cerdo a granel a $4.000, $5.000 la tonelada. Realmente no entiendo cómo la política no asume esto. Nosotros en la actitud de la Cámara estamos más proclives a hacer una suerte de mesa de carnes, de ver cómo abastecemos a los argentinos con 120 kilos de carnes por año, que están los pollos, está la carne vacuna, está el pescado, está el cerdo, y cómo exportamos el excedente. En una presentación decía que había 11 países en el mundo que les sobran alimentos, hay 180 que no. Y nosotros estamos viendo si yo vendo 2 kilos más de pecho con manta gracias a que reventaron a la carne vacuna. Eso es, pero no es ni un juego de bolitas, es pensar con la mente, con una mentalidad de mosquito tremenda. Yo hubiera preferido otra política para todo el sector cárnico, que incluya a todos,
obviamente también la carne vacuna, y acá de pronto lo mismo. Los negocios son vasos comunicantes. Lo que le ha pasado a la carne vacuna, de alguna manera siempre te repercute a vos, porque tenés proveedores, tenés clientes que consumen carne vacuna, tenés negocios interconectados, con lo cual no nos ha sido indiferente. La crisis que vos manifestaste es bien propia de la carne vacuna, no la sufrió el cerdo, si bien nosotros hemos sufrido otro tipo de inconvenientes, ¿no? Nosotros somos una industria muy mano de obra intensiva. Este gobierno, no quiero meterme en este gobierno porque es una cultura general que viene desde las bombas atómicas, digamos, ¿no? Pero hay una cultura de que por proteger al trabajador lo ponemos enfrentado a la patronal, para usar términos de las paritarias, y lo sobreprotegemos de una manera que lo hemos inutilizado. Mi abuelo vino cuando en el Código Civil había 6 artículos que protegían la relación laboral. Hoy hay un digesto que no debe entrar en este salón. Y sin embargo, cuando había 6 artículos, los tipos venían y ahora con semejante salón de protección los tipos se van. Algo mal está en la ley, es evidente. Y lo que nos preocupa es que se ha generado una enorme conflictividad. Yo nombré de paso el tema de la CRT, nombro todo el tema de la judicialización de la relación laboral, que lo que genera es más desempleo. Hoy, quieras o no, divorciarte es más barato que despedir a un empleado. Entonces, eso no beneficia al empleado. Yo les sugiero, muchachos, saquen la cuenta. Entonces, no beneficia al empleado, perjudica al tipo que no está en el mercado laboral. Por eso tenemos 40% de gente en negro afuera de las empresas. Les agradezco que hay muchas preguntas que me están trayendo. Súmense, sigan preguntando porque hace más rico el diálogo. Amancio, uno lee de Argentina, lee infinidad de informes, inclusive elaborados con buen tino por Copal, que hablan del potencial, el potencial de los alimentos, el potencial para abastecer al mundo, el potencial de los mercados. ¿No somos una Argentina de eterno potencial? Bueno, un poco en mi primera respuesta está la respuesta a esta pregunta. Hoy Argentina produce, independientemente de los gobiernos, ha triplicado su producción del campo. Hay planes bastante ciertos, o sea, hemos mejorado muchísimo la siembra directa, la expansión de la frontera, los puertos privados, o sea, ha habido mucha mejora y hemos mejorado mucho. Uno siempre le queda con la Argentina el sabor final de la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, si Messi hubiera jugado como juega en el Barcelona, era otra. Pero digamos, la verdad que la Argentina crece, cada vez produce más alimentos para el mundo. El problema es que podríamos hacerlo mucho más, mejor, eficientemente. En algún sentido hemos aplicado también una enorme cuota de innovación en procesos, en productos, etcétera. Creo que la Argentina a veces se distrae en la exportación de las materias primas de origen agropecuario. Hay mucho para innovar, mucho para agregar de tecnología, y ahí es donde la Argentina tiene mucho más potencial que en agregar valor en la cadena, donde el que tiene la marca al final se queda con el valor. Por eso hay que tener las marcas al final, para tener el valor en eso. Como decía, el ejemplo futbolístico es muy claro, o sea, no lo hemos hecho mal, lo podríamos haber hecho mucho mejor. En ese sentido soy optimista, digamos, porque el mundo es lo que nos demanda. Argentina, el mundo quiere a la Argentina para esto. Al final vamos a tener que hacerlo bien, digamos. No tenemos muchas otras cosas para darle al mundo que no sea lo que sale de lo que producimos, lo que estamos acá, ¿no? ¿Coincidís, Martín? Sí, totalmente. Y como sector, el café, Argentina en realidad es un bajo consumidor de café. Tenemos un gran trabajo para hacer, un desafío para la industria. Lo más difícil de pronto es la competencia desleal que a veces sufrimos. Y Argentina, si bien, como había dicho al principio, no es productor de café, cada día las marcas
importantes se van afianzando, pero vivimos prácticamente del consumo interno. Por eso es tan importante el poder adquisitivo o lo que come la inflación del bolsillo del consumidor. Somos pocas las marcas que estamos regionalizadas. Entonces, como Cámara, yo veo las marcas regionales, cuando hablaron hoy de economía regional, lo que sufren por la economía informal y a veces por retracción en el consumo. Gustavo, cuando se hablaba hoy en economías regionales y cuando uno va revisando las distintas realidades, también hay otra de las cuestiones que se suma a lo de la presión tributaria, que es el tema de las amenazas y oportunidades que se van generando como país. ¿Cuál es el análisis que haces vos concretamente desde tu empresa? Mira, yo siempre escucho la palabra oportunidades y te da la sensación de tren que pasa y se te fue y qué sé yo. Eso vale, me parece, para gobiernos que están 4 años, funcionarios que están 3 meses, qué sé yo. Nosotros tenemos 50 años, Martín 75, 100 años Molinos. La oportunidad nuestra es todos los días. Yo hoy estoy pensando, mis pibes tienen 8 años y yo les muestro las máquinas que quiero comprar para cuando ellos laburen. Es decir, yo la principal oportunidad que veo que estamos perdiendo es sacarme parte de la mochila, déjame laburar tranquilo. Yo veo, me concentré cuando hablábamos de eso en los desafíos y las amenazas. Estamos en una economía de permisos, tenemos que pedir permiso para todo. Es más, si uno analiza todos los permisos que pide para trabajar, yo pido permiso para toda la cadena productiva, desde que compro hasta que vendo, fabrico o no fabrico, estoy pidiendo un permiso. Hay un pibe de 20 años que recién salió del centro de estudiantes que me dice sí, no, no, sí. Una cosa increíble. Y estamos en el absurdo de que ahora pido permiso para hacer lo que me obligan a hacer. Mis pibes no me piden permiso para estudiar. Me piden permiso. Generalmente la palabra permiso está asociada a una macana. ¿Puedo hacerse tal macana? No, hacela. Y nosotros no tenemos a veces quizás, o la valentía, no sé cuál es la palabra adecuada. Lo que hacemos está bien. Lo que hace una empresa grande, chica, mediana, una pyme, un emprendedor, lo que sea, está bien. Nosotros estamos transformando la materia, estamos creando valor. De la carne de cerdo sacamos un jamón crudo, un jamón cocido, será mejor, peor, no importa. Alimentamos gente, lo hacemos porque queremos ganar guita, porque no tengo pinta de Madre Teresa, está claro, pero no está mal. Y pedir permiso para hacer lo que está bien, a mí me parece que está mal. Yo te puedo nombrar, si quieren, llenamos este auditorio de permisos. Para que tengas una idea, para mí cruzar una bondiola de Capital, cruzar a General Paz, me lleva más papeles que lo que le llevaba a un alemán cruzar el muro de Berlín en la década del 60. Son más fáciles los papeles. Yo agradezco a los inspectores que son más laxos. Son más simples los papeles. Son más simples que la Stasi, pero... yo... no sé si para aplaudirlo, pero bueno, son más papeles. Sí. Le han robado, muchas veces nos han robado, también podemos tocar el tema del Estado no presente en materia de los negocios, pero le han robado las camionetas a mis fleteros. Los tipos se aferran a las carpetas. Es más fácil recuperar la mercadería que los trámites que lleva 15 trámites un fleterito arriba de una Fiorino. Y no está mal lo que hacemos, porque transportar una bondiola y cruzar la General Paz está bien. Y nosotros nos olvidamos que está bien. Y tenemos culpa. Yo en las últimas 2 reuniones que fui con funcionarios, con todo respeto, doctores en economía, todos son doctores en economía, no está nada. Todos son doctores en economía. Es muy fácil ser doctor en economía. Te pones la pila, llega. Todo lo que vos quieras. Las 2 últimas reuniones fue para retarme. Y yo digo, ¿qué tiré tizas? ¿Qué hice? O sea, ¿qué hice de malo? Estoy laburando. ¿Le respondías así? Ya que no. Discúlpeme que hago esta catarsis porque no me animé a responder en su momento. Negar que sos hijo de tu madre, todo lo que decís es impresionante. Bueno, le dice Martín porque no se escuchó que es genético, le dice que es hijo de su madre, doña Lita. Pero lo que no heredé de mi madre es la valentía, porque en esa reunión no dije nada, me quedé callado. Pero bueno. Amancio, yendo también a otras realidades, ¿no? Y acá es una pregunta que surge del auditorio. Está vinculada con el programa de precios cuidados. ¿Qué impacto tuvo en la empresa? Si fue, como se dice algunos especialistas de consumo, que reactiva categorías. ¿Qué connotación tuvo para ustedes?
Mira, yo voy a hablar del caso nuestro en particular, y también es una etapa en la que se dio. Los precios cuidados no significaron una gran pérdida de margen. Se dio en un contexto de que en alguna de nuestras categorías bajaron los precios de las materias primas o no crecieron tanto. Y del hecho y por ahí alimentó un segmento, lo hizo crecer, pero también en detrimento de otro. Voy a hacer no sé si... Sé que hay colegas nuestros que han sido perjudicados porque tuvieron problemas de rentabilidad, y también sé que hay gente que piensa que fue la panacea, una cosa extraordinaria. ¿Tu opinión? Yo diría que no va a ser recordado ni algo muy malo ni por algo muy bueno. O sea, no... Es una medida más, decís. Ni siquiera. No creo que haya tenido ningún impacto en nada demasiado significativo. Perdón, no me quiero meter porque a lo mejor a alguno le atacó algún producto demasiado central, sé que justo le aumentaron las materias primas. Yo creo que es más un relato que una realidad. Hay varias preguntas que en este caso también surgen del auditorio y que tienen que ver con algo que a mí en lo personal particularmente me resulta muy interesante, y es el rol del empresario, ¿no? Ya sea en alimentos como el rol del empresario en una sociedad en general, y la crítica que hay hoy desde algunos sectores de la sociedad respecto del rol de este empresario. A mí me parece muy interesante ver cómo lo ven ustedes. El rol del empresario, el primer rol es generar riqueza. Riqueza no tiene que ser una mala palabra, todos estamos acá para generar riqueza. Y yo creo que eso es lo principal. Yo creo que los empresarios argentinos sabemos hacer bien las cosas. Cuanto más nos dejan hacer las cosas, tenemos capacidad, como dice Gustavo, oportunidades. No voy a hablar de oportunidades a 75 años, 50, 100, que estamos viendo oportunidades en el mercado y que estamos acá. El tema es poder tener visión a mediano y largo plazo, en el caso de las empresas medianas y chicas, pero en general me imagino que las grandes deben tener una problemática parecida, no estar en el día a día y no estar con las manos atadas. Yo creo que somos grandes los empresarios argentinos y que lo hemos demostrado en distintas oportunidades y hemos surfeado muchísimas crisis, y yo pienso que en alguna medida lo que dice Amancio, los precios cuidados pueden ser unos más sensibles que otros, pero pasan las cosas y nosotros seguimos estando. Gustavo, ¿crees que falta trabajar en conjunto de otra manera? ¿Crees que a nivel posicionamiento está bien visto hoy el empresariado en la Argentina? No, lamentablemente no, tiene una prédica muy en contra. Es más, los nuevos empresarios se llaman emprendedores, tienen una culpa terrible. Flaco, estás poniendo una empresa, ¿no? Esto es un pecado mortal. Y los tipos, no, yo soy emprendedor, como si fuese una categoría moral superior. Pero hay mucho para hacer. Yo tengo 3 chicos en edad escolar, van a un colegio que creo que es bueno, me pongo a leer los manuales y te salen las canas verdes, parezco la camiseta Nueva Chicago, parece mi cabeza, porque es tremendo. Todo lo que pasa malo es culpa del empresario, desde el medio ambiente, los precios, la desocupación, las crisis, una cosa increíble, los manuales. Y yo creo que tenemos que volver a pensar en que somos generadores de empleo. Yo estoy seguro, y se lo peleaba siempre en el sindicato en la paritaria, no hay mejor socio del trabajador que nosotros, no hay ni loco mejor socio. No es ni la ley laboral, ni los sindicatos. Los únicos que aumentan los salarios somos nosotros peleándonos por los servicios de los muchachos. En el caso de una pyme, en nuestro caso, mi empresa está donde yo nací. O sea, los tipos están en mi casa, están en el living, nos reunimos y discutimos los temas. Y conozco los nombres de cada uno de sus hijos, conozco a cada uno, sé dónde vive y cómo vive. Me preocupa cada aspecto de su vida. Lo puedo hacer porque tengo 40 tipos, no tengo miles y no lo podría hacer. Ponernos en esta situación de conflicto, de conflictividad, es un error muy grande. Ponerle al empresario una mochila de tener que pagar los dislates del sector público es un error muy grande. Es un error grande. Ponerle a los empresarios esto de ponernos en fila para pedirle permiso a tipos que no tienen ni idea qué están haciendo abajo del sello. Sellan lo que no saben ni lo que están sellando.
Yo tengo en mi cámara represento sectores, represento tanos y gallegos, no es mi caso, pero algunos tienen dólares de cuando Washington tenía pantaloncitos cortos. Tienen la idea, el proyecto, las ganas, las máquinas, los proveedores, todo, y le están pidiendo permiso a un tipo de si pueden construir 2 metros para acá, 4 metros para allá. Hacer un prostíbulo en Argentina es mucho más fácil que hacer una fábrica. Es realmente... Títulos les deja, no, pero, a los colegas que van escribiendo ahí. Lamentablemente lo vivo a diario y es un problema. Y eso genera más pobreza en la Argentina, menores oportunidades, trenes que nos pasan, parecemos en la estación de Villaluro, que pasan millones de trenes. Yo creo que tenemos que revalorizar y volver al concepto básico. Lo que hacemos está bien. Que nos obliguen a pedir permiso para hacer lo que está bien, a mí me parece una tontería. El tiempo ya empieza a corrernos y un poco el panel tenía 2 objetivos. Uno que era el análisis de la situación, el diagnóstico, hemos pasado por varios puntos, y otro, las perspectivas. ¿Cómo ven el futuro a partir de este punto de inflexión? Amancio, hablamos concretamente de los commodities, te pregunté de esto, pero ¿cómo ves las perspectivas para el sector en el cual ustedes están compitiendo? Bueno, como decía, Molinos son 2 empresas en una. En la exportación está atada la producción del campo argentino. Si realmente lo liberamos al campo y lo dejamos producir, nos va a ir bien. En el otro negocio... ¿Crees que eso va a pasar? Yo creo que es inexorable. Yo creo que al mundo, digamos, no sé cuánto va a tardar o cuánto no, pero Argentina tiene que aumentar 50% de su producción agropecuaria. Y el mundo, yo creo en la demanda, y el mundo lo va a demandar, y no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. Posiblemente, como decía él, sacando mochilas, ¿no? Sacando pesos de arriba. En lo otro, yo creo que yo estuve la semana pasada en San Pablo y fui a ver unos supermercados, es bastante notorio la diferencia de variedad de productos orientados a la salud y a la nutrición que tenemos. Es como que nos hemos quedado un poco, quizás por la inflación o creo que la industria de alimentos se debe también un ejercicio de innovación en los productos que quizás en los últimos años hemos estado un poquito atrasados por estar preocupados en otras cosas, ¿no? Yo siento, si esto hubiera sido hace 10 días, hubiera hablado en esta parte de la innovación de Molinos, de la milanesa de soja, de Luchetti, de los snacks de arroz. Me sentía el campeón del mundo de la innovación. Cuando vos vas a ver qué están haciendo en otros lados, decís, puta, me quedé con... O sea, nos falta. Y la verdad que tiene que ver con lo que dice él, que andamos preocupados por un montón de cosas y no estamos enfocados en eso. Esa es un poco una conclusión, pero las perspectivas son buenas. Martín, ¿se va a vaciar esa mochila? ¿Vamos a estar más livianos? Como mediana empresa y empresa familiar veo un futuro mejor a mediano y largo plazo en la medida que nos dejen rentar, que nos dejen competir. Yo creo que la competencia hace muy bien. Y en este tipo de empresas como la nuestra, lo bueno es hacer asociaciones estratégicas con empresas más grandes. Aprendemos muchísimo de las empresas grandes. Tenemos asociaciones estratégicas hechas con Philips, con La Serenísima, con empresas mucho más grandes que nosotros. Y eso nos ha permitido profesionalizarnos y siempre invirtiendo y creando marca. Yo creo que sí, veo un futuro mejor en la medida que también las cosas de alguna forma se vayan destrabando y que no tengamos que ver el día a día, sino planificar a mediano plazo. Pero es fundamental la rentabilidad para poder crecer y reinvertir. Sin riqueza, sin rentabilidad, sin crecimiento, dando mano de obra, como lo ha señalado Gustavo, nosotros las medianas y chicas empresas somos los mayores generadores de mano de obra. Y creo que bueno, yo veo un futuro, por supuesto, mejor, porque no va a haber otra solución, otro remedio, va a llevar a eso el camino. ¿Gustavo? Bueno, yo creo... A ver, déjame pensar una cosa. La macro la arregla cualquiera. Tenemos ahora un panel
con los 3 equipos económicos. Yo creo que si, como dice Maradona, los juntamos no es el mejor para citar, pero los juntamos en un cuarto, se sacan los chichones, algo mejor que lo que estamos va a salir. Es imposible que no. Ahora, honestamente me preocupa, y no sé si la veo mejor, esta suerte de sovietización de la micro que vaya a mejorar. Yo honestamente no sé. ¿A qué llamas específicamente sovietización de la micro? A pedir permiso para todo, a tener que incorporar un gasto público-privado en cada una de nuestras etapas de producción. O sea, yo los cerdos me los custodio yo, con un sistema de flotas y galeones. Pongo una custodia delante, atrás, 3 camiones en el medio, se pincha una rueda, paran todos. Ni en las carretas pasaba eso. Esto pasa hoy en el Gran Buenos Aires. No sé si me van a mejorar la seguridad del Gran Buenos Aires, no sé si me van a sacar los impuestos. La única política de Estado que conozco en Argentina es el impuesto. Nunca uno que vino sacó el anterior. Una cosa de una continuidad perfecta. Siempre el político anterior es un desastre, pero lo que queda es la política positiva del anterior más la creatividad nueva. Y yo no estoy tan seguro que eso vaya a salir. No lo escucho en el discurso, tengo demanda, me voy a quedar muy ansioso en el panel que sigue para ver si esta cosa de economía de permiso, de andar regulando cada aspecto de nuestra vida empresaria como si fuésemos culpables, como si estuviera mal lo que hacemos, no sé si va a salir. Yo tengo mis dudas al respecto. Nos quedan 5 minutos y muchas preguntas. Esta va abierta. Quien quiera tomar el guante que lo haga, y está relacionada con el impacto de Brasil. ¿Cuánto nos va a impactar realmente a nuestra industria alimenticia Brasil y cuánto no? Minuto en el aire. Amancio, Gustavo. Me Martín. parece que no es la industria más afectada. Más afectada, pero lo estoy diciendo desde tu opinión. Desde mi posición. No. Yo creo que hay otras industrias que van a tener que van a estar más afectados. También viste cómo es Brasil, ¿no? Brasil después empieza a crecer, pero digamos, no es esta industria. Obviamente, como todas, va a tener sus problemas desde que somos exportadores y todo, pero no es Brasil el principal. No creo que seamos de los más afectados. La otra pregunta, que al igual que la de Brasil surge del auditorio, está relacionada con el dólar, y también la tiro abierta, la competitividad y cuánto pesa el tipo de cambio, esta relación de tipo de cambio oficial y no oficial hoy para ser más competitivos o dejar de serlo. Para nosotros siempre pesa muchísimo porque la materia prima nuestra, que es el café, es en dólares. Después afecta en los costos, afecta en este desfasaje que hay en los $2. No, para nosotros es un tema preocupante siempre el tipo de cambio. Mira, al sector nuestro es ambivalente porque se está inicialmente empezando en negocios exportadores, con lo cual una evaluación le haría bien, pero también somos importadores de materia prima y de bienes de capital, con lo cual nos haría mal. Lo que yo creo que, para entender esto más de largo plazo, lo que vaya a pasar con el dólar no sea para tapar basura bajo la alfombra. Que sea una política de tipo de cambio, alta, baja, que la definan como quieran. Ya a esta altura no tengo mucha exigencia. Lo que quiero es que, lo que pretendería es que no me hagan un tipo de cambio alto para tapar todos estos costos, y que total tenemos una fiestita de 5 o 6 años y en el medio seguimos pagando más suavemente los costos que hemos generado. Ojalá empezamos a meter el bisturí para sacar estos pequeños costos que individualmente ninguno te mata. Ahora, todos juntos a mí me estresan de sobremanera, a mí me rompen la cabeza. Quizás debería tener una estructura más grande para que cada gerente se encargue de lo suyo. Por ahora soy gerente el unigerente, así que a fumarla, no tengo alternativa. La última, por parte también del auditorio, está relacionada con una histórica, entre comillas, pelea o una histórica argumentación que aparece en términos de la industria, el comercio. También se hablaba en su época de industria o el campo, y la pregunta que hacen aquí desde el auditorio es: hay mucha pelea entre el productor, el consumidor, todos se quejan por los márgenes. ¿Quién se queda con esa diferencia? ¿Es la industria? ¿Es el comercio? Los impuestos. Nadine lo dijo los impuestos. clarísimo, ¿no? Pagamos 3 cosas: salarios, que queremos que sean altos; tasa de interés o costo de capital, que va a ser alto por lo que hemos hecho por nuestro pasado; e impuestos. Lo que hay en el medio, ninguno, vos mirás cualquier balance, ninguno tiene números espectaculares.
José, para mucha gente que critica y se pone con el dedo inquisidor al empresario como culpable de todo, qué sé yo, las 5:20 son para ellos la hora del té y las 13:25 es la hora del almuerzo. Para mí las 5:20 son los días de quincena y 13:25 es ingresos brutos y ARBA. Es decir, nosotros somos pagadores netos de esto. Yo creo que Nadine Argarañaz demostró claramente que la tajada de esto se la lleva claramente los impuestos. Bueno, hemos pasado por todo, ¿no? Pasamos por el diagnóstico, donde hablamos de la inflación, de la cadena de valor, de un escenario en el cual han cambiado las reglas en sucesivas oportunidades con un impacto distinto de acuerdo al tamaño de la empresa y de acuerdo a esas perspectivas. También en esta promesa eterna que es la Argentina y la realidad que en los tres casos confían en que va a ser una realidad en el mediano, largo plazo, pero que tarde o temprano y de manera inexorable, como decía Mancio, la demanda existe, la Argentina tiene la producción y la conexión de las dos partes tarde o temprano se va a producir. Y por último me quedo con la figura clara de la mochila, ¿no? Una mochila que estuvo muy cargada durante muchos años y que los tres, en sus tamaños, empresa grande, mediana o chica, coinciden en que tarde o temprano va a haber que aliviar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La mirada estratégica de la industria en los próximos años, con el licenciado Gustavo Lázari, doctor Martín Cabrales, contador Amancio Oneto y el periodista José del Río, que hizo la moderación y la entrevista.